Muy buenas tardes. Pues después de ver los transformables de Sebastián, El Durero, Brancusi y Leonardo, les damos la bienvenida a una emisión más del proyecto Ecce Homo Faber, que traducido de latín significa He aquí el hombre que hace o construye. Los dejo con el doctor en Derecho y arquitecto Juan Manuel González Raya y con nuestro invitado de honor, el escultor Sebastián. Muchísimas Bienvenido. gracias, Muchas Lorena. gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Maestro Enrique Carvajal, es un honor, es un gusto, es un privilegio. Maestro Sebastián, como creo que mejor o como más le agrada que le digan, es un honor para todo el auditorio tenerlo con usted. Y es una duda muy profunda. ¿Cómo hacer para presentar su currículum? Verdaderamente gigante, impactante, exuberante, no terminan los calificativos. Por lo tanto, aprovechando, creo que el auditorio quisiera estrujar en la medida de lo posible el tiempo. Voy a señalar que usted estudia en la antigua Academia de San Carlos. Así es. Nacido en Chihuahua, si mal no recuerdo, en Camargo, Chihuahua, en el año de 1947. Precisamente la ciudad de David Alfaro Siqueiros, si mal no recuerdo, de nacimiento también en ese mismo poblado, ciudad, tiene en la actualidad prácticamente ya por cumplir o ya sobrepasó los 50 años de carrera artística. Por otra parte, tiene más de 120 exposiciones individuales, premios, bueno, cualquier cantidad de premios. El último es el Superior Prize, si mal no recuerdo, o uno de los últimos. Y para darnos una idea, nada más, de solo con las exposiciones individuales, que su obra ha trascendido al mundo, porque yo creo que ahí se resume todo su currículum. Usted es un hombre que ya ha trascendido, que ya trascendió al mundo y que dejará su legado para N cantidad de generaciones. Señalar que dentro de estas exposiciones individuales, usted ha hecho puestas en México, Brasil, Colombia, Argentina, España, Holanda, Bélgica, Alemania, Suecia, Noruega, Irlanda, Inglaterra, Portugal, Italia, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos, Francia, Suiza, Venezuela, y quiero agregar al final Japón, porque creo que además es como por decirlo de esta forma, es quizás en este momento parece que la cima, donde su obra ha sido acogida además de una forma muy especial ya de años a la fecha. Pero quisiera iniciar con esta plática, maestro, para no entrar en más detalles y aprovechar en la medida de lo posible este privilegio y este tiempo que usted nos concede. ¿Cómo es su infancia, maestro? ¿Cómo es su infancia en Chihuahua? Bueno, mi infancia es muy especial porque eso me formó y la infancia es la que forma en donde uno se llena de información y está abierto como esponja a todo lo que ve, a todo lo que contempla en la naturaleza. Cuando, cuando uno tiene esa sensibilidad, pues es capaz de contemplar y absorber e informarse y aprender y razonar. Yo recuerdo que desde niño tengo la vocación de que yo quería, también por influencia de pláticas de mi madre y de información de mi madre que me daba lo que ella podía dentro de lo popular, de las cuestiones artísticas, plásticas que le llegaban a la mano, y más en una ciudad como Camargo, pues me informaba y me metió en la cabeza que yo tenía capacidad, porque yo me ponía a dibujar y podía dibujar, porque me ponía a modelar y podía modelar. Entonces la vocación surgió desde niño, desde Camargo, y fue muy bonito porque mi entorno fue la línea esta que hay entre lo rural y lo urbano. Yo vivía en Camargo, que algunas calles estaban pavimentadas, otras no, pero era urbano, era una ciudad. E inmediatamente había una línea por donde pasaba el ferrocarril y al otro lado
era el barranco y empezaba lo rural, empezaba el campo. Entonces eso, pues yo muy fácil en mi soledad de niño, pues yo caminaba y me iba al campo, regresaba y estaba en la ciudad. Entonces viví dentro de lo rural y lo urbano. Es muy importante para contemplar la naturaleza, Claro. tanto la naturaleza verde, la naturaleza vegetal, como la naturaleza mineral o la naturaleza humana ya en el sentido urbano en el pueblo, ¿no? Entonces aprendí muchas cosas observando. Podía ver los atardeceres, podía ver las estrellas esplendorosas en una ciudad que todavía no era muy iluminada en las noches, y las estrellas de Chihuahua, pues que podía observar la Vía Láctea Claro, en claro. todo su esplendor. Y eso marca, eso hace que un niño sueñe, que un niño imagine, que un niño se llene, se cargue de imágenes que luego va a explotar de otra manera, pero al final de cuentas salen ya en la época madura, ¿no? Dicen algunos expertos que los grandes artistas, los grandes arquitectos se hacen hasta los 6 años. ¿Usted qué pensaría en sus vivencias, maestro? Yo pienso que sí, porque las vivencias de la época infantil fueron muy fuertes y a veces me sorprendía yo, pues yo no sabía, pero como niño me sorprendía por qué pensaba cosas de esa manera, y yo a veces hasta pensaba si no estaba yo mal de la cabeza pensando cosas profundas, cósmicas, por ejemplo. Sí, claro, pero al observar la Vía Láctea, esa majestuosidad, la bóveda, pues es un niño que aprendió a pensar en macro a los primeros años. Y tenía pesadillas incluso cósmicas. Entonces yo decía, ¿de dónde si nunca vi imágenes de fotografías del cosmos? Claro. Bueno, son los genes, es tu conformación y es tu mente que está recibiendo y mandando información. Yo eso es lo que creo que en la niñez fue muy importante para absorber todo y tratar de representarlo. Y luego influyó mucho mi madre, mi hermano, uno de mis hermanos que fue mi maestro, y una maestra de inglés que me dijo, oye, tú no debes de quedarte aquí. A los que eran 12 años, me dijo, tú tienes talento como para ser un gran pintor, un gran escultor. Y la verdad yo me la creí, porque yo me sentía pintor y escultor de adolescente, de niño. Y si uno no se la cree, si uno no cree profundamente en lo que quiere ser, nunca lo va a hacer. Necesitas verdaderamente creérselo, porque si no, ¿para qué entras en perder tiempo, energía, incluso hasta tu vocación en algo en lo que no crees? Claro. Necesitas creer profundamente y creer que tú eres genial, pero también saber, es muy importante también saber las limitaciones que uno tiene e irlas sorteando, e irlas transformando, e irse superando. Eso es muy importante, porque todos tenemos limitaciones, así como todos tenemos talentos, ¿no? Entonces, pensarlo y enterarte de lo que tienes era muy importante en mi edad, en mi niñez, pues, ¿no? Me dice, ahorita que comenta esto, me dice mi madre, mi hermano, una maestra, entiendo por qué usted es un profesor universitario ejemplar, con varios reconocimientos ya por la universidad por antigüedad, hasta donde yo me quedé 35 años maestro, o ya superó los 35 años de catedrático. No, yo ya estoy fuera de la universidad, pero sí fueron 35, 38 años, creo, ¿no? De carrera. Con una vocación de didáctica y de entregarte y de dar y de dejar, porque eso se trae y se hace con mucha pasión, con amor, con cariño, ¿no? Decía, quiero retomar esta parte, habla de su madre y me dice, ¿qué actividad desarrollaba su madre? Y tengo entendido que estaba dentro de la cuestión de la costura, pero no como se entiende la costura en nuestros días. En esos días, quien se dedicaba al tema de la costura, pues eran modistas o de alta costura.
Se le llamaba así, pero en un pueblo era una costurera mi madre, nada más que con un talento extraordinario para cortar y para crear cosas. En Es los que es geometría, maestro. Finalmente es geometría. En el Esa, momento es geometría. exactamente geometría, porque es la geometría con la que vas a vestir las esculturas humanas. Y Claro. además, pues tienen que ser otras esculturas encima de las esculturas para que eso se luzca, ¿no? Y tenía una capacidad tremenda y me enseñó a mí a cortar y a coser desde chiquillo. Le decían que no me enseñara, que no estaba bien eso, por los Claro. prejuicios en la vida y sobre todo en esa época. Y les hizo caso, lo cual me dolía a mí mucho que ya no me siguiera enseñando, ¿no? Porque dije, bueno, pues me gustaba armar cosas y ver la magia de que de repente se convertían en ropa. Los Y moldes. yo lo dejé, pero muchos años después, ya hará unos 15, 20 años que lo retomé dije, ahora como tributo a mi madre, voy a diseñar ropa para mujeres. Y Y entonces lo, y, y lo vamos a abordar, maestro, en esta parte de la entrevista, porque hasta donde sé, usted diseña para uno de los grandes diseñadores a nivel mundial. Si mal no recuerdo, para Calvin Klein, ¿es correcto? no diseñé, estuve invitado por Pierre Cardin en España, Cardin, ¿sí? Estuve invitado para que hiciera una pasarela, e hice una Sí, pasarela con mi diseño con mucho éxito. Esa es realmente la historia, ¿no? que vamos a retomar. Maestro, retomando esto, ¿cómo es su llegada a la Ciudad de México? Es extraordinaria por la cual yo tengo un profundo respeto al niño y al joven que me tiene aquí diciendo cosas para ustedes, ¿no? Yo llegué por esa maestra que me insistió y me dijo, vete ya, te tienes que ir a los 16 años. Y bueno, traía dinero para pagar 2, 3 meses de casa de asistencia y ya nada, ¿no? Y no traía pues, más que una maleta y mis cosas, pero no tenía ni trabajo, ni sabía a dónde llegar. Y llegué sin nada. Pagué la casa de asistencia y me quedé sin casa de asistencia y tuve que empezar a trabajar. Y uno de los trabajos más de mejor recuerdo para mi estancia en México, el primer que yo después traje cerca de 50 paisanos, fue el primer VIPS que se abrió en Lomas de Sotelo. Y en ese VIPS trabajaba yo a veces hasta 3 turnos para juntar dinero, para poder luego con ese dinero quedarme sin trabajar por lo menos un año para entrar a San Carlos, ¿no? Esa fue mi primera llegada a México. Y luego ya me fui a San Carlos y pues mi dinero ese que había juntado no se me terminó. ¿Quieres que te platique todo esto? Sigo platicando Sí, de esto. maestro, adelante, adelante, Bueno, maestro. ese dinero fue una cosa muy, muy, muy emocional porque yo a los 14 años me operaron del corazón, de las venas pulmonares derechas, y era una operación que en ese momento era, pues que no había unas técnicas especiales y que Claro, era casi como, de altísimo riesgo. exactamente, pero yo creo que, pues no sé por qué aquí estoy, ¿no? Me salvé y me fortalecí y hasta básquet jugué después y yo llegué a México así y entonces pues eso de estar operado pensé que yo me iba a morir muy joven y tenía esa idea y venía a conquistar el mundo rápido y joven, chiquillo. Sí, Entonces tuve mucha fortaleza y me fui a inscribir ya el dinero que tenía juntado, como había juntado bastante dinero para permanecer un año sin trabajar, de repente me avisan porque mis hermanos sabían que yo no podía andar acá operado del corazón con ese riesgo, ¿no? Y querían que me fuera, que no estuviera aquí solo, que no anduviera de vago, por decirlo de alguna manera. Y yo les digo,
No, pues yo ya entré a San Carlos, sí, pero ya gastamos todo tu dinero porque tu mamá se enfermó del corazón y tuvimos que gastar el dinero. Y yo dije, pues no importa, yo me quedo aquí, qué bueno que utilizaron el dinero, eso no importa, está bien. Lo que me dolió mucho es que no era cierto, era para que yo me regresara, para cortarme las posibilidades. ¿Cómo iban a cortarle posibilidades a una vocación inquebrantable, tan fuerte, tan decidida? Pues no pudieron. Digo, no, no me voy, Nata, me quedo. literalmente nata. Nada, me quedo. Sí. No, pero ya no tienes dinero, no importa. Y me fui sin dinero a San Carlos, a mi primera clase. Y entonces vi San Carlos cómo estaba, vi la estrategia y me quedé de trampa en el salón de pintura a dormir. Y de repente vi que eso era una opción y así me empecé a quedar. Muchos días solo salía en la mañana con los compañeros de clase y a veces me invitaban a desayunar, a veces no, a veces a comer y ahí le iba llevando. Ahora sí que por mi simpatía de norteño, pues les caía bien que anduviera ahí, que les contara cosas y lo que sí tenía yo era mucha información sobre escultura y sobre lo plástico en historia del arte. Entonces lo que había leído y lo que me había informado, se los platicaba y generalmente los muchachos de mi edad y de mi generación, pues no tenían esa disciplina ni ese Claro, gusto y claro. escuchaban y les parecía maravilloso aprender a través de un amigo ahí que les contaba de Henry Moore, quién era Henry Moore, qué hacía Henry Moore, por qué era importante la obra de Henry Moore. Entonces eso me pagaba las comidas y los desayunos y me seguí quedando en San Carlos, pero me convertí pues en el fantasma de San Carlos, porque el primer día que me quedé, yo, ya que el velador cerró y apagó la luz, yo estaba escondido. Esperé una hora, encendí otra vez la luz y me quedé trabajando. Bajó el velador y vio que estaba encendido otra vez. Dijo, pues yo apagué, subió, lo escuché, abrió la puerta, apagó otra vez la luz y volvió a cerrar el taller. Y esperé, ya yo creo que 2 horas, 2 horas y media, no sé cuánto. Y encendí la luz, me hice un café y seguí trabajando. Y el velador volvió a ver la luz encendida y entonces dijo, ahora, ¿qué pasó? Y ya le dio temor, le dio miedo y ya no subió a apagar la luz. Ya dejó así, pero empezó él a soltar el mito que había un fantasma que le encendía la luz, ¿no? Era yo era el fantasma de San Carlos, hasta un día que me descubre y me iban a correr, me iban a correr de la universidad incluso, me iban a expulsar, porque bueno, ¿por qué me quedaba ahí? ¿Qué quería robar o qué quería hacer, no? Sí, claro. Pero mi maestro de escultura entendía el asunto y fue y habló con el director y le dijo, oye, hay que ayudar a este muchacho, tiene talento y no tiene ni un 5 ni dónde quedarse, hay que ayudarlo, ¿por qué no nos hacemos de la vista gorda? Y hablamos con el velador y que se quede a ayudarle, hombre, déjalo, que se duerma ahí, que se quede a ayudarle, le ayude en las noches hasta de compañía, ¿no? Y así fue como me quedé como 3 años viviendo en San Carlos. Vivir en San Carlos es una maravilla, es lo mejor que me pudo haber pasado, porque era mi casa, era mi escuela, era mi templo, era todo en mi vida, ¿no? Entonces ya te has de imaginar. Y con Maestro, eso, me robó la pregunta, le iba a decir, es que vivió en San Carlos, maestro, ¿Mm? rodeado de arte grecolatina, de todo lo que ya existe y existía en San Carlos, Exacto. pero a guisa de seguir avanzando, maestro, ¿cómo es? Tengo entendido que usted tiene una participación en el movimiento del 68. Bueno, pues es que me tocó vivir esa época y yo vivía en San Carlos justamente, y pues San Carlos era mío y en San Carlos se producía casi toda la propaganda subversiva del Del movimiento, movimiento. ¿sí? Ahí imprimíamos todo y se diseñaba y se dibujaba todo y se hacían serigrafía, se hacían los carteles para las pintas y también todo lo que... Y yo permanecí ahí mucho tiempo trabajando y después fueron amigos del Politécnico y me sacaron y me invitaron a las brigadas de aquella época, ¿no?
Entonces, bueno, pues yo andaba en el movimiento. Y por supuesto estaba muy fichado porque en San Carlos había infiltrados y nos sacaban fotos y estábamos, pero súper, sabían quiénes éramos y que estábamos ahí, ¿no? Entonces cuando me detuvieron en Tlatelolco, pues yo estaba fichadísimo y pues me llevaron al campo militar número 1. Esa es una historia muy rápida. Claro, pasaron cosas tremendas, ¿no? Golpes y todo, pero bueno, ese es otro cantar que todo mundo ya lo sabe, ¿no? Maestro, para entrar en materia, quiero hacerle esta pregunta, a partir de esta pregunta. ¿Usted considera que el arte que desarrolla es un lenguaje que tiene necesidad de ser decodificado? ¿Es un lenguaje su arte? Bueno, es que todo creador estructura y construye su propio lenguaje, todos los creadores. Y este lenguaje, primero, un lenguaje estructurado partiendo de la geometría y de las matemáticas, tiene absolutamente una naturaleza de poder ser codificable, de poderse comprender muy racional, pero justamente el sentimiento que le da el artista a ese lenguaje de constantes, de formas, de números, incluso hasta de obsesiones y de compulsiones en el mismo proceso, es lo que conforma el lenguaje de ese artista. Y quienes lo empiezan a ver y se empiezan a acostumbrar, porque eso entra, el lenguaje escultórico, pictórico, pues entra por los ojos para el mensaje estético. Y entonces quienes empiezan a comprenderlo y van encontrando ese lenguaje, a entenderlo y a gozarlo y a tener el goce estético, con un mínimo suspiro de ver algo que les guste y que les emocione, ya está cumpliendo como cualquier obra de arte universal de todos los tiempos, como la Mona Lisa. Uno la ve, la observa, se emociona y te saca un suspiro porque piensas en la belleza y piensas en el tiempo y en el espacio y en lo intemporal y piensas en cosas profundas, ¿no? Entonces creo que toda obra que tiene ese sentido, pues logra existir. Yo, por ejemplo, refiriéndome a lo mío, cuando yo paso los transformables son de los 60s, de finales de los 60s hasta 73 los dejé de hacer y luego los guardé, pero los he pasado por décadas y los he promovido y los he vendido y los he hecho todo con mis transformables y siguen siendo emocionales, emocionables, emocionan al espectador, le sacan suspiros y siguen sacando aplausos en mis presentaciones. Eso quiere decir que son obras logradas que provocan a través del tiempo eso y que vuelven a ser temporales, intemporales, que vuelven a ser modernas, pero también son muy antiguas, que ya son diseños del pasado, ¿no? O sea, eso es lo que tiene de característico una obra bien estructurada, bien concebida, con un código bien establecido, y cuando uno logra eso, se llama madurez. Los Claro. artistas llegan a eso y llegan a una madurez, y ya teniendo madurez, tú puedes hacer con tu propio lenguaje, decir lo que quieras, como los poetas, decir cualquier cosa que se te ocurra que tengas un sentimiento, lo puedes transformar en escultura, en tus volúmenes, en tu lenguaje geométrico, matemático, en tu número, ¿no? Es a grandes rasgos lo que yo creo que hago. ¿Usted, maestro, transforma el arte a través de las matemáticas? ¿O las matemáticas transforman el arte? No, yo creo que las matemáticas son una especie de arte, son una creación. Un matemático bien entendido es un creador, un matemático que se valga de las matemáticas para transformarlas y para buscar otras posibilidades, por ejemplo, como los premios Abel, que descubren una visión de n
dimensiones o por ejemplo, las esferas exóticas de Milnor, pues es una creación dentro de las matemáticas y la belleza está ahí implícita. Pero lo que yo hago es esto, es emocionarme con esa belleza, comprenderla y a mi manera, dentro de mi limitación, sin ser matemático ni geómetra, la tomo dentro de lo que yo sé, de lo que yo he aprendido, y la transformo en un modelo escultórico. Y entonces transformo lo que sería un modelo matemático en un modelo escultórico para que lo vean y lo razonen. A veces hay aparentes contradicciones, porque yo puedo estar pensando en 2 dimensiones, en matemáticas, en geometría, cómo se dan, y transformarlas en 3 dimensiones para que las observen, pero es una mera ilusión, porque ven el volumen, y ese volumen, al recorrer la cáscara de ese volumen desde el punto de vista geométrico, matemático, son solo 2 dimensiones, no son 3 dimensiones, pero nosotros lo vemos porque estamos en un mundo de 3 dimensiones como volumen, como 3 dimensiones. Claro, claro. No sé si me expliqué a mi Sí, manera. maestro. No soy matemático, pero tampoco soy geómetra, pero amo la ciencia, las matemáticas, la geometría, la física. ¿Podemos decir, maestro, entonces que vivimos en multidimensiones? Sí, sí, pero en la familiar para nosotros es la 3ª dimensión, pero se nos presentan y se nos hacen evidentes en imágenes o en Entendida, por cierto, geométricamente. Sí. Entendida geométricamente, no propiamente físicamente, para hacer la aclaración, ¿no? Realmente espacial. O sea, desde el punto, porque es lo que yo hago también, desde el punto de vista espacial, sí hay N dimensiones, sí hay, ya pensando y acercándose a la física, digamos, 11 dimensiones en donde ya entra la física que es el espacio-tiempo. O sea, ya es otro asunto. Claro, ya es otro asunto. Sí, mis transformables son 4ª dimensión en el movimiento y en la transformación, y son como funciones topológicas, pero en el momento en que entra el espacio-tiempo, pues se vuelven, uno tiene que razonarlas en otro espacio. En otro espacio. Maestro, el auditorio nos está preguntando, y creo que va a ser ineludible, y eso seguramente se lo han cuestionado en muchas ocasiones. ¿Por qué el nombre de Sebastián, maestro? ¿Por qué el nombre de Sebastián? Es una cuestión de vida, es una cuestión de la historia de mi vida. Yo me llamo Enrique Carvajal, pero estando en San Carlos, cuando yo estudiaba en San Carlos, mi maestro de escultura, a mí me iba muy mal, yo dormía mal, me quedé dormido en la caja donde estaba el barro para modelar. Me quedé dormido en la colchoneta encima, y mi maestro les llamó a todos los alumnos: vengan. Él estaba hablando de anatomía, de los tipos de anatomía en los cuerpos fuertes, en los cuerpos débiles, en los cuerpos enfermos, etcétera, ¿no? Vengan. Y empezó a hablar de San Sebastián de Botticelli con mi cuerpo tirado. ¿Por qué? Porque estaba demacrado, no por la belleza física, porque estaba pues descolorido, sin comer, agotado, con cara de cansancio, y andaba en pura camiseta, entonces se me veían mis brazos. Y él empezó a hablar de la anatomía y de cómo el cuerpo se soltaba cuando estaba cansado o hasta cuando estaba dormido, y mi cara demacrada, delgada y Okay. Le sirvió de modelo perfecto, inigualable. Exactamente, pero yo desperté y los vi a todos a mi alrededor y todos se soltaron riendo, y yo sentí un bullying, sentí una humillación, porque yo andaba muy mal, no comía, no dormía, no tenía dinero para seguir en la escuela, y que los otros se rieran de mi situación. Yo así lo veía, no sabía qué estaba pasando. Entonces me levanté y, como buen norteño, los mandé muy lejos, ¿no? A todos. Más allá de Chihuahua, ¿verdad? Seguramente. Sí, más allá, exacto.
más allá del pínforo, ¿no? Y entonces me salí y se fue el maestro detrás de mí y le digo, a usted también. O sea, es que También el maestro. sí, porque el maestro estaba con ellos, y se estaban riendo porque dijeron, bueno, ya se despertó, ¿no? Y me salí y me alcanzó el maestro y me dice, mira, no te preocupes de haberme insultado, no lo hicieron, ¿verdad? Ya me trató de calmar, regresa y ponte a trabajar. Le hice caso porque era buena onda conmigo y ya me puse a trabajar, ¿no? Pero empezaron a decirme San Sebastián y yo odiaba eso, odiaba que me dijeran San Sebastián porque era lo que había sucedido. Entonces, en una ocasión me invitaron a una comida que daban los republicanos españoles a los candidatos a presidente de la República de la época. En esa época, pues estaba el presidente Echeverría de candidato. Y fui a la comida y entonces yo me acuerdo que estaba comiendo y viene un señor, se acerca y me dice, oiga, usted se escapó de un cuadro. ¿De un cuadro? Le digo, ¿de cuál? De San Sebastián de Botticelli. Como Tichel. Sí. Y dije yo, y se fue. Era don Carlos Pellicer, el poeta, el gran poeta mexicano. Nada más. Sí, bueno, entonces, Nada más. pero yo no, dije, bueno, pues, está bien, no pasó nada, ¿no? Pero como 8 meses después, en Bellas Artes, me vio una señora y vino y me dice, oye, ¿te puedo hacer una entrevista? Yo sé que eres Enrique Carvajal y ya vi lo que haces y quiero hacerte una entrevista. Era Edith Recurá y me hizo una entrevista y se fue y me mandó la entrevista. Y en la entrevista empezaba a narrar. Conocí a un joven mexicano y narraba mi cabeza. Yo andaba siempre, la cabeza la traía llena de chinos, pues, quebrada, el pelo quebrado, negro y muy delgado. Y se conoció un joven mexicano y empezó a narrar todo mi físico. Dice que se asemeja a un San Sebastián de Manteña. Ya no era Botticelli. Bueno, ¿qué dices? Pues el Sí, santo ya. sigue. Sí. 3, y me impresioné porque dije, no puede ser. Pero ¿qué traigo con el santo? ¿Por qué me persigue? Esa Sí, es la claro. realidad, ¿eh? Entonces me fui a San Carlos, dormí esa noche, amanecí y en la mañana dije, viendo las vigas de San Carlos, dije, desde hoy soy Sebastián. Y luego entró el mozo, el hombre que barría, y le decíamos campeón a él. Y entonces entró, pero ¿qué pasó, campeón? Dice, ya salte, porque ya van a venir los estudiantes. Digo, pues yo soy estudiante, sí, pero ya, orden, porque yo dormí ahí. Dice, salte porque voy a barrer. Chihuahua me decía, ¿no? Digo, oye, yo soy Sebastián, porque ahí empezó. ¿Qué te picó? Estás loquito. No, yo soy Sebastián. Y así empecé con todos, ¿no? Como broma, pero no era broma, era No, real. eso ya no es broma, maestro. Ya, literalmente San Sebastián lo perseguía Era una de... y ¿Sí? claro, Y y como lo platicamos, creo que hubiese sido un craso error si no se hubiese adoptado claro, ese segundo nombre. pero luego sí, claro, tú dices, sí lo adopto, pero tengo que pensarlo. Y además no fue tan fácil que lo adoptara porque pensé en que Sebastián, la tipografía de Sebastián y el nombre y el sonido es muy bello, es fuerte. Claro. Y entonces cuando hiciera una tipografía para que se leyera mi nombre, pues iba a ser impactante. Dije, bien, eso pasa. Ok, la hice en letra futura, negra, y vi que pegaba. Dije, pero ahora Sebastián Carvajal no pega. Entonces, ¿qué hago? Debe de tener un apellido. Y empecé a escribir y dije, tengo que buscar una imagen que se vuelva internacional. Debo de quitarle el acento a Sebastián para que sea Sebastián. Y luego, si yo escribo Sebastián Escultor, así seguido, Sebastián Escultor, una persona de habla inglesa, si lo ve de buenas a primeras, sin acento, ya nomás ya sabe que dice Sebastián, Sebastián. piensa que está en inglés,
como imagen rápida. Entonces, porque así se escribe, ya automáticamente lo lee como escultor Sebastián. Dije, eso tengo que hacer que llegue. Y así ha sido en las galerías, lo pongo así y parece que estuviera mal escrito en inglés, ¿no? Porque está en español. Claro, Entonces, claro. ya que vi que pegó eso, lo registré y entonces la marca es Sebastián Escultor. Esa es la historia realmente, Esa ¿no? es la historia. El Maestro, joven es Sebastián Escultor, ¿no? siguiendo con el tema de los transformables o retomando el tema de los transformables, ¿qué de cierto hay que en cierta medida están inspirados en un gran geómetra como Durero? Algo Bueno, hay de... lo que pasa es que todos los transformables que hice en esa época se los fui dedicando a quien me inspiró y me enseñó o geometría o arte y a personajes pues top en la historia en la historia del arte, en la historia universal. Sí, para este Entonces, caso es del Renacimiento, literalmente, finales del siglo XV. dos son del Renacimiento, uno es Leonardo y el otro es Durero del Renacimiento alemán. ¿Por qué Leonardo? Bueno, evidentemente porque Leonardo es arte, ciencia, tecnología de Claro. los tiempos, ¿no? ¿Por qué Durero? Porque Durero, yo estudié geometría euclidiana con las lecciones de Durero que usaba para sus alumnos para enseñar geometría. Y ahí empecé a estudiar geometría, me eché el Durero, todo el volumen de Durero, y descubrí que eso era geometría euclidiana y que tenía que estudiar a fondo geometría euclidiana. Entonces me metí con la geometría euclidiana, pero todo autodidacta, todo era pura información mía. Pero cuando me metí a Euclides, también descubrí, ya empezaba a hacer mis transformables y descubrí que mis transformables no era geometría euclidiana, era una geometría topológica más compleja, era una geometría en otras dimensiones. Entonces, también empecé a estudiar que había unos genios que descubrieron que Euclides, en el quinto postulado, no podía definirlo, no lo había resuelto, y todo el mundo se pasó años tratando de resolverlo, hasta que llegó Gauss, Lobachevsky y Bolyai, y cada uno de ellos no lo resolvieron, crearon una nueva geometría a partir de ese postulado no resuelto, propusieron una nueva posibilidad en donde la geometría es ya una geometría en cuarta dimensión o n dimensiones y se vuelve topológica y Claro. se vuelve una geometría no euclidiana. Entonces, con esas armas es con lo que yo he hecho toda mi obra. Y los transformables tienen geometría euclidiana y no euclidiana integrada en su propia creación, ¿no? Pues así como me lo está narrando, de alguna forma, tal parece que rutila alrededor de todo lo que usted hace, de los transformables, bueno, nombres como Tiziano, Sanzio, Durero, bueno, Giovanni Bellini, ¿cuántos grandes? Leonardo da Vinci, claro, por supuesto, precisamente. Maestro, de los años 60 a los 70, prácticamente es una etapa que le denominaríamos de los cubos cuánticos, ¿es correcto? Pero también a partir de los años 70, y vamos a entrar a algo que el público quiere escuchar, inicia con su obra monumental, precisamente basada, creo, en los cubos cuánticos, la primera parte de su obra monumental. Bueno, lo que pasa es que los cubos, los transformables, no los cubos, sino transformables, porque son volúmenes de los 5 cuerpos regulares, son icosaedros, dodecaedros, octaedros, cubos, sí, tetraedros. Entonces, con eso yo los utilizo como patrón ordenador de mi siguiente producción plástica, escultórica. En ese sentido, sí es el inicio, ¿no? Por otra parte, he visto parte de su obra y aunque es una obra que muchos la han definido como totalmente geométrica, en su obra también está implícita la naturaleza. ¿Qué Absolutamente. importancia?
¿qué importancia tiene y cómo se puede fusionar el hierro y el acero y hacerlo sutil o ceder ante la importancia de la naturaleza? Está implícita en dos sentidos. Una primera es que yo evoco la contemplación de la naturaleza y la represento en mi lenguaje. Entonces aparecen representaciones de figuras, por ejemplo, del caballo, sin ser caballo, simplemente evoca la fortaleza del caballo, las líneas, la estampa, pero es una creación separada de lo figurativo, de lo realista, de la naturaleza, pero vuelve a ser figurativa y realista en mi propia naturaleza. Esa es una vertiente. Hago animales, palomas, serpientes, etcétera, una infinidad de animales, ¿no? Pero hago también otra análisis de la naturaleza con cosas más complejas. Por ejemplo, en lo nano, en lo súper, bueno, se vuelve que está... Lo microscópico prácticamente. Pero microscópico, sí, porque es lo nano, hoy hasta la dimensión nano, sí. De lo micro a lo nano. Ahí, al estar viendo en el microscopio los cristales de oro, se descubre una geometría 5, en donde el número 5 es fundamental, pero los cristales de oro en la cristalografía aquí, en nuestro medio, no en el nano, no en el clavado que me echa lo nano, sino aquí con nosotros. No sé si lo correcto sería decir en nuestra dimensión, en nuestro espacio. Sí, pero en nuestra dimensión o en el umbral que nos separa de nuestra dimensión, luego viene la macro y luego viene la micro. El microcosmos, ¿no? Bueno, en nuestra dimensión, para entendernos, ahí lo que yo hago es que si me meto es que ya me perdí ahorita, porque la pregunta iba por otro lado, iba a salir de lo nano a ver, tú estábamos hablando precisamente, le decía que iba a lo microscópico, y sí. Entonces me estaba hablando precisamente del tema del oro. Yo incluso le iba a hacer otra pregunta, a lo mejor con esto retomamos. No, de la naturaleza, del comportamiento de los cristales de oro. Los cristales de oro se comportan en lo micro, se comportan diferente aquí que aquí en lo macro, en nuestra dimensión. La cristalografía se comporta diferente y en el microscopio se pueden ver los cristales de oro que son decágonos, y en nuestra dimensión no son decágonos, pertenecen a un sistema que es más regular, y allá en esa dimensión se transforman en naturaleza y a veces no llegan a ser perfectos, a unirse a los 5 y a hacer un decágono perfecto, pero en la misma naturaleza se fuerza y llega a ser perfecto. O sea, hay pasos, y eso es naturaleza, pero es abstracción geométrica. Claro, es claro. Estructura del universo, del micro y del macro. Es que prácticamente, maestro, está jugando con el comportamiento del átomo. ¿Sí? Incluso tiene que entrar, me imagino, con el láser, ¿verdad? Para el momento de hacer. ¿Podemos hablar de una obra monumental nano o una nanoobra monumental? Nanomonumental se puede. Cuando es nanomonumental, llega a transgredir la dimensión micro. Es tan grande en nano que pasa a la dimensión micro. O sea, se puede ver en micro y luego entrar hasta lo nano, porque es tan monumental que puede transformar esa dimensión. Pero eso ya es otro asunto de juego. Le voy a interrumpir, maestro, porque entonces por eso usted tenía esas pesadillas, maestro, de niño. Seguramente.
Usted soñaba literalmente el cosmos y cómo perforaba, subía, bajaba. Es lo que hoy hace, maestro. Eso es verdad. Yo soñaba el cosmos, soñaba espacios macro en donde estaba mi espíritu, porque no era ni mi cuerpo ni yo, era lo que yo sentía en mi mente, ¿no? Pero, bueno, eso es otro cantar. Es que a lo mejor estoy un poquito enloquecido plásticamente, ¿no? No es cierto. Es parte de la madurez, creo yo, el Claro. experimentar nuevas formas, el reinventarse como artista y el demostrar que el arte está en distintas dimensiones, que puede ser en la obra monumental macro o incluso en la micro o incluso en la nano, si podemos tomar este señalamiento. Pero quiero también hacerles esta pregunta, maestro. Y retomando algo de lo que platicamos un poquito con antelación, ¿cómo se inmiscuye usted en el mundo de la joyería, en el mundo del arte? Ya nos dijo un poco derivado de las raíces de su madre, pero quiero puntualizar. Y otra cuestión, maestro, ¿usted ha tenido algún acercamiento con el diseño automovilístico? Bueno, primero explicarte por qué yo me he metido en todas estas disciplinas. Mi lenguaje es geométrico y matemático, porque es evidente que yo parto de ese medio para llegar a mi fin plástico. Y para diseñar cualquier disciplina constructiva, ya sea arquitectura, pintura, escultura, joyería, moda, diseño industrial, necesitas la estructura geométrica, es fundamental. Nada más que en cada disciplina existen reglas muy específicas y muy diferentes. Entonces si te metes a una disciplina, tienes que ajustarte a las propias reglas de esa disciplina constructiva. Entonces yo lo he hecho porque he considerado que lo puedo hacer, y en lo que me he metido pues lo he logrado. La joyería ha sido por eso. Cuando me metí a la joyería, pues la joyería tiene unas dimensiones, tiene una funcionalidad, y es tremendamente sensual desde mi punto de vista. Es para la mujer, desde mi punto de vista. Y yo lo pienso que es para enaltecer la belleza femenina, ¿no? Claro, pueden enaltecer cualquier belleza, pero bueno. Y luego, igual la moda, pero para hacer arquitectura son otras reglas absolutamente diferentes que las de la escultura, aunque a veces se confundan y se entrelacen. Incluso se integran, en el momento se pueden integrar. Integren y dialoguen, se pueden, pero son dos reglas diferentes trabajando porque son muy cercanas, pero tienen reglas completamente diferentes, todas igual. La escultura urbana monumental tiene unas reglas que la escultura para interiores, o que la escultura micro, o que la escultura nano, ¿no? Todas son reglas diferentes y maneras diferentes de hacerlas. Entonces, partiendo de ahí, pues mi lenguaje es ese. Ahora, para diseñar un coche también hay otras reglas. Yo me he quedado, esa es una de mis cosas que estoy detenido, porque siempre he querido terminar los diseños que tengo de coches, y cada vez por una cosa o por otra detengo y desmantelamos un coche y luego vamos a empezar, y no, como es la vida, ¿no? Claro. Viene la pandemia y se me queda esa ilusión por ahí. Digo, bueno, ya llegará, ya estaremos en tiempo, en espacio para entrarle, ¿no? Y esa es la realidad, pero pues yo tengo pasión por eso. He desmantelado varios coches con motores extraordinarios para hacerlo, y se me han quedado ahí porque digo, no, bueno, ahorita no es el tiempo. Vámonos a una monumental, que es de lo que yo vivo y es lo que hace que toda la Fundación Sebastián permanezca, ¿no? Muy bien. Maestro, su proceso constructivo, ¿cómo es en una obra monumental? Digo, porque vemos la obra de Sebastián, pero ¿qué hay detrás?
cuántos trabajadores, cuántos soldadores, cuántos pulidores, cuántos cortadores, ingenieros, me imagino, el tema de la cimentación tan especial para soportar. ¿Quién calcula la cantidad de toneladas? Porque usted, lo voy a definir así, por momentos pone a volar el acero, Mira, literalmente. el mental tiene todas esas condicionantes. La vocación de un escultor no solamente es hacer la escultura y decirles, bueno, hay a ver cómo la hacen. El escultor que hace obra monumental y que tiene conciencia, tiene que pensar la estrategia estructural, o sea, volverse una estratega estructural y conocer de estructuras y de la condición y de las reglas de estructuras de hierro para poder construir algo que no se te caiga. Y además con la propia geometría es una manera de estructurar y de saber qué es lo que puedes hacer en tensión y contención, y luego tener una intuición del suelo. Claro, eso lo puede calcular un ingeniero, pero tú también debes de estar preparado para saber Claro. qué es lo que necesitas en el suelo para que te resista la escultura y los temblores no la dañen y se ¿Cómo se caigan. va a comportar, no? ¿Cómo se va a comportar? Eso es, tienes que estar muy ligado y tener la intuición con un ingeniero, con un topólogo, que sepan del suelo, de cómo está el suelo. Eso, digo, son muchas cosas. Luego vienen los ingenieros que te calculan la estructura, pero de antemano todas mis esculturas primero pasan por mi razonamiento y por mi demostración con la experiencia de que van a funcionar y qué tipo de material voy a poner y cómo la voy a armar y cómo es la estrategia, y luego ya se la doy al ingeniero. Mira, tú que puedes firmar y que sabes el asunto, calcúlala a ver si me pasé o me falta. Generalmente nunca me he pasado ni me ha faltado, ¿no? Entonces siempre pasa. Entonces eso es otra, es tener una intuición de lo que estás haciendo. Y luego viene la otra, que tienes que tener también esa intuición de diseñador industrial. Tienes que tomar en cuenta que si la obra se va a ir a otro país, pues que hay contenedores estándar con ciertas medidas y que tus módulos deben estar diseñados y trabajados con ciertas medidas para que quepan y te lo puedas llevar, y como un Lego lo armes o lo pueda armar cualquier gente con un instructivo. Todo eso es de diseñador industrial y tienes que tener la intuición y estar jugando la estrategia para que te salga a veces más barato, para que no tengas que pagar un envío muy especial, para que todo vaya en la regla. Y tienes que pasar también dentro, en las reglas internacionales, por ejemplo, con los japoneses, que son muy estrictos, tienes que pasar todas las normas de construcción, tienes que pasar en la calidad de la fundición de tu hierro, la calidad de tu soldadura, tu estrategia estructural, tu entrega de cálculo para que ellos hagan el cálculo de cimentación. Claro. O sea, todo eso lo tiene que tener un escultor que hace obra monumental. Puede no tenerlo y dárselo a los otros y lo resuelven, pero entonces ya se vuelve una obra un poquito más de los otros en la resolución, que todo que estés metido tú en decir, yo la pensé y yo la sentí y la intuí y ahí está. Y hasta la fecha no se me ha caído una sola, pues, ¿no? Pero a veces te dicen los mismos ingenieros, no, maestro, tiene que ponerle cables y detenerla. Maestro, está bien calculada y tiene una estrategia para que no se caiga. La hice a conciencia, a ver, con el pez vela de Manzanillo. Me decían, en el primer huracán, el pez vela se va a ir, se va a volar, o en el primer temblor se va a caer. Vamos a ponerle cables para que se detenga. ¿Cómo le van a poner elementos extra a una escultura que es con libertad, no? Seguramente ese pez vela hubiese pensado que había caído en una red en base a tensores, que era lo que proponían. Seguramente proponían tensores, un sistema de tensores. Pero, maestro, por poner un ejemplo, se me ocurre ahorita la obra magna del Coyote.
en Nezahualcóyotl particularmente. Me parece que tiene 40 metros de altitud o rebasa los 40 metros de 40 altitud. tiene, sí. Más o menos, maestro, ¿qué tonelaje tiene esa obra? El tonelaje exacto no lo sé, tendrá como 72 toneladas porque realmente el fierro es la cabeza y las estructuras que detienen la cabeza, lo demás es concreto, todo el cono. Pero fíjate que una obra, a mí me preocupa eso, porque las obras cuando no tienen mantenimiento y no les preocupa que se revisen, trabajan Claro. y tienen peligro. Para bien o para mal, pero trabajan. Todas las obras del mundo están trabajando, ¿no? Entonces hay que irlas revisando, los puentes, hay que revisarlos y darles mantenimiento. El Coyote yo no sé si le están dando un buen mantenimiento, al Caballito sí, que yo sepa sí. Y a las de Japón, pues están como nuevas, porque eso está firmado en un contrato que es obligación de la empresa que la contrata, ¿no? Entonces, esas están salvadas. Maestro, para ir cerrando, porque ya por desgracia se nos fue el tiempo, entramos en la parte final ya del programa. Cualquier cantidad de felicitaciones, nos hacen cualquier cantidad de preguntas. ¿Cómo definiría usted al arte? ¿Qué es para usted el arte? Nos dicen también que usted se ha convertido en el Da Vinci mexicano y bueno, cualquier cantidad de comentarios, maestro, pero no me quiero ir también sin comentar que usted expuso en San Ildefonso a propósito de una cuestión sacra y particularmente lo que fue la capilla de San Ildefonso, cuando, sobre todo en tiempo jesuita, pero hace una exposición que trasciende de nueva cuenta fronteras porque diseña en base a lo que usted hace, a la geometría y a muchas cosas, custodias, retablos, el Via Crucis, el cáliz, la cruz, y entonces llega a oídos del Vaticano, literalmente, y esto lo lleva a reunirse con el Papa. Es invitado usted con el Papa a reunirse, pero además tengo entendido que en un lugar muy especial que quisiera escucharlo de su boca. ¿Y quiénes lo acompañan, si es que no me equivoco, en aquel momento donde literalmente es darle las gracias, pero le cedo la palabra, porque es usted de quien queremos escucharlo, maestro? Bueno, es un logro muy bonito para la historia de mi vida, que yo de repente no sabía qué estaba haciendo ahí, pero les platico. Lo que pasa es que yo diseñé esa capilla con todas las reglas de lo sacro, absolutamente a conciencia, y fue un éxito la capilla. Era una instalación muy lograda, que entraban las personas, y la verdad, cuando les hacía el recorrido, todas las señoras lloraban de emoción. Jamás había visto yo eso que sucediera, ¿no? Yo mismo me impresionaba y decía, híjole, se emocionaron, es que está hecho con pasión y con entrega y es sacro, con el sentimiento sacro, ¿no? Maestro, bueno, se acercó a las porciones áureas, se acercó al... Está hecho... se acercó a eso, Fibonacci, no sé qué hubiese dicho, o Vitruvio, ¿verdad? Pero sobre todo Fibonacci, se acerca. Toda está hecha en divina proporción, toda. Todo el código es sebastino y divina proporción. Entonces es divino, pues, no es sacro. Claro. Y como el oro interviene muy bonito en esa relación de la capilla. El retablo es todo dorado y el oro siempre apabulla y emociona. Y lo que hice ahí fue diseñar, a partir del sentimiento barroco mexicano, tomar el símbolo por excelencia, que es la estípite, esta columna adosada al muro, que es parte fundamental del barroco mexicano, que se llama columna estípite, e hice una serie de columnas estípites en mi lenguaje, en mi estilo, en mi proporción. Siguen siendo estípites, pero son sebastinas.
son sebastines. Digamos, estípites sebastinas, ¿no? Y eso fue la parte fundamental del retablo, de tal manera que en la composición del retablo lo que generan son unas curvas y de repente aparece un nicho que es la parte central del retablo, y de ahí yo me emociono y diseño el Cristo, que es también escultura y que es un juego de volúmenes de dos cruces empalmadas, con este pensamiento de que Cristo es la cruz y la cruz es Cristo, o sea que es inseparable. Entonces las dos cruces hacen cuerpo y física, la estructura de la cruz, ¿no? Claro. Y puros símbolos numéricos para simbolizar el momento en que muere Jesús. Con la flecha tiene una caja perforada dorada, que es la caja de luz, es el símbolo de la luz, que la luz es muerte y es vida, y A es... usanza de los grandes vitrales centrales de las grandes catedrales europeas. Ajá, pero ese símbolo tiene 3 curvas en la parte superior que hacen el símbolo, el número 3 de las espinas de la corona. Entonces está ya tomado en cuenta la corona de Cristo, y en la parte de la cruz están los clavos que hacen también la otra parte, y son 3. Siempre hay una relación desde el 1 al 3 al 4, y ahí se van relacionando los símbolos numéricos para ir diciendo cosas en la propia proporción y en el Via Crucis, por ejemplo. Total, bueno, me quedaría mucho tiempo explicando todo el proceso del asunto, pero el momento de Europa, el momento del Vaticano, maestro. Exacto. Lo que pasó es que estaba tan logrado, pues, y me invitan, es en el momento de Reisinger, porque él invita a 200 artistas del mundo, de los más connotados, los invita para leerles la carta de Juan Pablo II en la Capilla Sixtina, nada menos, ¿no? Entonces le lee la carta a los escultores, a los artistas, pintores, pero es más dirigida hacia los escultores, por lo que habían hecho en apoyo a la imagen de la religión católica o del cristianismo en toda la historia de la religión, ¿no? Y lee la carta, que es una carta bellísima, y nosotros sentados ahí, 200 artistas del mundo, pues estaban Zaha Hadid, estaba Calatrava, estaba Mario Botta, digo, por decir solo algunos nombres, estaban todos, ¿no? Estaba el cantante, ¿cómo se llama? Este hombre, Bocelli, Andrea Bocelli. Estaba Andrea Bocelli. O sea, había muchos artistas famosos del mundo. Si me permite, maestro, se le está olvidando uno, y quizás el más grande. Estaba Miguel Ángel. No, Miguel Ángel. Estaba en la Capilla Sixtina, maestro, estaba viendo la creación. Mira, te narro una cosa que sucedió. Yo estaba sentado aquí y tenía a mi lado, Calatrava estaba aquí. No recuerdo la otra persona que estaba aquí, era un arquitecto. Y entonces leyó la carta, y yo en un momento veía al Papa al fondo con todos los cardenales, que ese es un espectáculo maravilloso, es de pintura, y volteaba y veía pues la Capilla Sixtina en pleno, a Miguel Ángel en pleno, y de repente escuchaba los coros del Vaticano y decía yo, ¿qué hago aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué estoy aquí, no? Y claro, pues era una emoción profunda, tremenda, que es una cosa de las más bonitas que me han sucedido en mi vida. Y luego nos dieron ya una medalla cada uno con el retrato del Papa actual y una imagen de Miguel Ángel atrás, ¿no? Que era el reconocimiento para cada artista, ¿no? Maestro, eso es un momento especial. Tocó las estrellas, literalmente. No, hombre. Hizo suya la... Qué bonito, muy bello.
Se quedó pasmado la imagen. Algo pasa. ¿Me Ya escuchas? estamos, maestro. Ya estamos. Sí, lo escucho muy bien. ¿Usted me escucha? No Sí. sé, que nos indique. Parece que ya. Ok. Entramos, maestro, entonces ya prácticamente para finalizar y para cerrar. Maestro, como le estaba diciendo, tocó las estrellas, hizo suya la divina proporción. Todas las entidades federativas, nos están hablando de Quintana Roo, nos están hablando de distintas entidades federativas, tienen su legado, tienen a Sebastián, tienen su historia. Usted es un escultor que ha trascendido. La intención de este programa, Hecho Homo Faber, es aquel que hace, que construye. Usted ha hecho, usted ha construido, pero sobre todo, usted ha hecho mucho por su país. Usted ha hecho mucho por la universidad. Usted es un gran mexicano. El país se lo agradecerá infinitamente. Usted ha cumplido con su nación. Y solo me resta decirle, maestro, estamos orgullosos de que usted haya nacido en suelo mexicano. Lo que la universidad, lo que el país, lo que su madre, lo que su tierra le dio, como un buen griego, usted lo devolvió multiplicado exponencialmente. Maestro, no quisiera alargar más esta conversación porque el tiempo lo tenemos encima y ya prácticamente es imposible y además pasar comentarios, pero no quise interrumpirle, quería oír sus palabras. Gracias, maestro, gracias por su tiempo, gracias por todo lo que nos ha legado y que seguramente esta charla espero la haya disfrutado como lo disfruté en lo personal y seguramente todo el auditorio. Maestro, finalmente le quiero hacer una pregunta. Si me puede definir, yo le haré 3 o 4 preguntas y si usted me los puede definir en una palabra. Arte. Pues arte es la historia de mi vida. Madre. Madre es lo más grande que existe en el universo porque es mujer o fue mujer. México. México, me duele, la verdad me duele, pero amo mi país y fundamentalmente amo Camargo, Chihuahua, México, pues soy mexicano, y luego Latinoamérica, pero México es muy grande, es tan grande que va a resistir todo y más. Sebastián. Sebastián es una invención de Enrique Carvajal. Maestro, muchísimas gracias. Muchas Le abrazo gracias. a la distancia, su siempre amigo y también para todo el auditorio. Y por qué no decirlo en este momento, su alumno, porque ha aprendido de usted, Muchas Juan Manuel gracias. González Raya. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.